Bienvenidos a la charla del día de hoy, que se trata sobre las guías de reanimación cardiopulmonar publicadas recientemente en el año 2020 en poblaciones especiales que son pediatría y obstetricia. Mi nombre es Paula Andrea Betancourt, soy residente de anestesiología de la Universidad de Antioquia y el asesor de esta charla fue el profesor Héctor Arroyave, a quien agradezco todo su apoyo en la construcción de la misma. Entonces, haremos primero una pequeña introducción, luego vamos a desglosar digamos, los principales puntos y recomendaciones de la guía sobre la reanimación cardiopulmonar pediátrica y finalizaremos con las recomendaciones especiales para la reanimación cardiopulmonar en la gestante. Listo. Esta charla está basada en estas guías publicadas por la AJA en octubre del 2020. De la parte 3 tomamos las recomendaciones que se dan para la reanimación materna y de la parte 4 tomamos todas las recomendaciones para la reanimación avanzada, pues básica y avanzada pediátrica. Sin embargo, en esta charla nos vamos a enfocar en la reanimación avanzada. Aquí para tener en cuenta la guía 4, la parte número 4 de la guía, va dirigida al manejo del paro cardíaco en neonatos después del alta de su primera hospitalización, desde su nacimiento hasta el alta de su primera hospitalización, lactantes y niños desde 1 año hasta la pubertad. La reanimación neonatal desde el nacimiento y en su primera hospitalización se tocan en la parte número 5 de las guías, las cuales, digamos, no vamos a abordar en esta charla. Bueno, entonces esta diapositiva es para mostrarles que las guías de la AJA nos dan diferentes clases de recomendación dependiendo del riesgo-beneficio que represente cada una para el paciente. Este código de colores, por favor, tengan en cuenta durante la charla porque lo vamos a estar utilizando para identificar cada una de las recomendaciones. Y también las guías nos dan o nos ofrecen un nivel de calidad de la evidencia que en general la mayoría de las recomendaciones de reanimación tanto pediátrica como materna se encuentran en estos niveles, nivel de estudios no aleatorizados, de datos limitados y de recomendación de expertos. Bueno, entonces ya como tal vamos a empezar a hablar sobre la reanimación en la población pediátrica. Primero hablaremos algo de la epidemiología. Entonces, primero es que en Estados Unidos, realmente al año aproximadamente 20,000 niños o lactantes presentan un paro cardíaco. El paro cardíaco intrahospitalario tiene una incidencia de aproximadamente 12.6 eventos por 1.000 admisiones de niños al hospital. Y en el año 2015 se documentaron más de 7,000 paros cardíacos extrahospitalarios en niños. En cuanto a la tasa de supervivencia, y esto también son estadísticas americanas, es que la tasa de la sobrevida es mucho mayor en el paro cardíaco intrahospitalario, llegando a ser del 41%. Y esto ha aumentado debido a la implementación de las guías y de las estrategias de reanimación. En cuanto a la sobrevida del paro cardíaco extrahospitalario, vemos que es mucho menor que el intrahospitalario y va a variar dependiendo del grupo de edad, siendo mayor en adolescentes. Adicionalmente, en cuanto al pronóstico neurológico, vemos que el 85% de los niños que tienen o sea, que sobreviven a un paro cardíaco realmente quedan con algún grado de daño y disfunción neurológica. Listo. En cuanto a la epidemiología local, realmente Colombia no cuenta con un registro específico sobre la incidencia de paro cardíaco tanto intra como extrahospitalario en la población pediátrica. Sin embargo, en Medellín, en un estudio realizado por el grupo de investigación de anestesia de nuestra facultad, que fue un estudio retrospectivo en un hospital de alta complejidad en el año 2017, trataron de averiguar la incidencia de paro cardíaco perioperatorio en la población pediátrica y encontraron que en este hospital había una incidencia de 19.6 paros por cada 10,000 anestesias, con una mortalidad de 7.83 por cada 10,000 anestesias, de las cuales la principal causa del paro fue secundaria a sepsis. Y otras causas como por ejemplo la dificultad con la vía aérea, que correspondía al 11%, y los efectos o reacciones adversas a medicamentos anestésicos correspondía al 6%. Y la mayoría de estos niños fueron lactantes o menores de 1 año. Este estudio todavía se encuentra en publicación, proceso de publicación.
En cuanto a las causas del paro, debemos tener en cuenta que los niños tienen causas distintas a los adultos y la principal causa, la más frecuente, son los problemas o la falla respiratoria, seguido por el choque, que usualmente se debe a procesos sépticos, y los niños también presentan causas cardiogénicas, pero estas suelen ser causas cardíacas primarias y sobre todo por patologías congénitas. Listo. Entonces, ya como tal, empezaremos a hablar de las vías de reanimación y de las diferentes recomendaciones. Lo primero para resaltar es que en estas nuevas guías del año 2020, en el eslabón en la cadena de supervivencia, primero se hace una diferenciación entre intra y extrahospitalario y hacen o adicionan un nuevo eslabón que corresponde a la recuperación y rehabilitación del paciente. Aquí a lo largo de la charla vamos a estar desarrollando cada uno de los eslabones con las principales recomendaciones. Entonces, lo primero es el reconocimiento del paro e inicio de la reanimación. Entonces, en un escenario en que haya rescatistas legos, se recomienda que se inicien esfuerzos de reanimación cuando se identifique que el paciente no tiene signos de vida, o sea, que no respire o que no responda. Y realmente la identificación del pulso la dejan para personal de la salud o personal experto durante 10 segundos antes de iniciar la RCP, pero no debe pasarse más de este tiempo ni retrasar la RCP. En caso de los niños, usualmente se recomendaba la secuencia ABC, por lo mismo del manejo de la vía aérea, pero en esta guía consideran que es razonable iniciar la secuencia CAB para efectos de enseñanza y practicidad, más para recordarlo. La principal preocupación con esta secuencia CAB es que haya un retraso en el manejo de la vía aérea, pero en los datos que cuentan o en los que se basan las guías para la recomendación, encuentran que realmente el retraso es de 5 segundos y esto no es clínicamente significativo. Bueno, entonces ya iniciaremos a hablar sobre la RCP de alta calidad y las diferentes componentes que se tienen en cuenta durante esta guía. Entonces, lo primero es las compresiones. Lo primero son las compresiones. Entonces, en cuanto a las compresiones, recomiendan que si el paciente no se puede ventilar, se realicen solo compresiones. Se debe permitir una expansión torácica completa. La frecuencia en los niños, al igual que en los adultos, se recomienda de 100 a 120 latidos por minuto, compresiones por minuto. Y en cuanto a la profundidad, debe corresponder a un diámetro, a un tercio del diámetro anteroposterior del tórax, que dependiendo del grupo de edad va a variar. Si son lactantes, 4 centímetros, niños más grandes, 5 centímetros, y tener en cuenta que no deben superar los 6 centímetros. Importante en cuanto a la RCP de alta calidad es que se debe minimizar la interrupción entre las compresiones. Esto para facilitar el flujo sanguíneo a los órganos vitales. Listo. También recomendación sobre las compresiones y las ventilaciones depende del tamaño del niño y del número de rescatistas que se cuenta en ese momento. Entonces, si solamente hay un rescatista, se debe realizar las compresiones con 2 dedos y en una tasa de ventilaciones, compresiones de 30 compresiones, 2 ventilaciones. En cambio, si ya hay 2 rescatistas, se recomienda que las compresiones en lactantes se realicen de esta manera y la tasa de compresión-ventilación sea de 15-2. Algo importante es que se debe tratar siempre de ventilar al paciente porque ha demostrado que tienen mejores desenlaces en el retorno a la circulación espontánea que solamente realizar compresiones en la población pediátrica. En cuanto a las compresiones en niños más grandes o mayores de 1 año, se puede realizar la técnica de 2 manos o de una sola mano. Realmente no se ha demostrado que haya diferencia en cuanto a los desenlaces entre ninguna de las dos. Entonces ya va a depender del rescatista y de las preferencias y también del tamaño del niño. En cuanto al manejo de la vía aérea, entonces lo primero que debemos tener en cuenta es la permeabilización de la vía aérea. Para eso contamos con 2 maniobras, la maniobra frente-mentón y la subluxación de la mandíbula.
Entonces, en la guía nos recomiendan y es razonable utilizar las dos. Sin embargo, en niños o pacientes que se sospecha trauma cervical o se tiene el diagnóstico, se recomienda que solamente se realice esta maniobra de subluxación de la mandíbula para permeabilizar la vía aérea. De todos modos, si no es posible lograr una adecuada ventilación con solo esto, en la guía consideran que es razonable realizar también la maniobra frente-mentón, empezando el riesgo-beneficio, que en este momento es más importante la ventilación del paciente. Ya, digamos, en cuanto al manejo de la vía aérea avanzada y la ventilación, aquí hay unas nuevas recomendaciones respecto a las guías previas. Entonces, lo primero en cuanto a los dispositivos es que consideran razonable el uso de un tubo con balón para los lactantes y los niños, debido a que esto disminuye realmente la necesidad de cambios posteriores del tubo. Y si se va a usar, se recomienda que se preste especial atención al tamaño, a la posición y a la presión de inflado, que no debe superar los 25 centímetros de agua. Otra recomendación nueva para el manejo y la ventilación durante una vía aérea avanzada es que se realice una frecuencia, pues una ventilación de una respiración cada 2 a 3 segundos. Y esto nos daría una frecuencia respiratoria de 20 a 30 respiraciones por minuto. Digamos que esto es uno de los principales cambios y el más controvertido, y lo basan en datos en que los pacientes, digamos, lactantes y niños que fueron ventilados con estas frecuencias me mostraron mejores tasas de sobrevida y de pronóstico neurológico. Por eso hacen la recomendación. Entonces, importante durante la reanimación cardiopulmonar pediátrica, el énfasis que hacen sobre el manejo temprano de la vía aérea y que siempre en el escenario intrahospitalario se debe dar prioridad al manejo rápido de la vía aérea avanzada en la población pediátrica. Recordemos que la principal causa de paro son problemas respiratorios y esto realmente pues se debe dar una prioridad si se cuenta con personal experto para realizarlo. Ya entraremos a hablar de la reanimación avanzada. Entonces, para la reanimación avanzada iniciaremos con los medicamentos y las recomendaciones que nos dan. Primero, en cuanto a la vía de administración, recomienda que sea principalmente intravenosa o intraósea por encima de la administración a través del tubo, porque la absorción de los medicamentos a nivel de la tráquea es muy errática y poco predecible. Adicionalmente, y es una recomendación la que hace énfasis también en los adultos, es que se administre adrenalina de forma temprana y idealmente en los primeros 5 minutos del paro. Y se continúe cada 3 a 5 minutos hasta que haya un retorno a la circulación. Realmente, tanto en los adultos como en los niños, la administración temprana de adrenalina demostró, sobre todo en ritmos no desfibrilables, demostró que hay una mejoría en la sobrevida. Y en cuanto a los medicamentos para fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulsos refractarias, se recomienda el uso de lidocaína o amiodarona y las ponen al mismo nivel. Se puede usar cualquiera de las dos. Entonces, importante recordar la adrenalina en los primeros 5 minutos. Otras recomendaciones que nos dan respecto a los medicamentos, y de hecho las recomiendan, es un grado de recomendación 3 que puede generar un daño al paciente, es que no se administre de forma sistemática en todos los paros de los niños bicarbonato de sodio o calcio, a menos que el paciente tenga la indicación. Otra recomendación es que pues en los niños se calcule la dosis de medicamentos según el peso corporal, y si no se conoce el dato, se pueden hacer uso de ayudas cognitivas con la talla, con la edad, para estimar el peso del paciente. Entonces, realmente estas son las dosis que nos recomiendan de adrenalina, de amiodarona y de lidocaína para el manejo del paro en la población pediátrica. En cuanto a la reanimación avanzada, otra cosa importante que hacen mayor énfasis en nuestras nuevas guías sobre la desfibrilación en la población pediátrica, que antes se tenía un poco relegado.
Entonces, primero lo que recomiendan es que se inicie con una dosis de 2 joules por kilo y si esto arritmia se perpetúa o persiste, se haga un aumento a 4 joules por kilo. Y progresivamente se puede seguir aumentando la dosis hasta que no se pase de 10 joules por kilo o se alcance la dosis máxima del adulto. Adicionalmente, recomiendan que se debe realizar o continuar la RCP de alta calidad hasta que el dispositivo esté listo para la descarga. Recomiendan en las guías que se realice una descarga única y se continúe con RCP, pero nuevamente esto va a depender del escenario. En un escenario especializado se puede continuar con diferentes descargas si se considera que no se va a retrasar digamos, el inicio de la reanimación de alta calidad. Y en cuanto a las paletas, se pueden usar cualquier tipo de paletas mientras que ponen el tórax del niño con una adecuada separación. En cuanto al uso del DEA para desfibrilación, recomiendan que se use un atenuador pediátrico para disminuir el voltaje que se le administra al niño. Y que si estamos con personal de la salud, se prefiere el uso de un desfibrilador manual para poder calcular la dosis correcta. De todos modos, si no hay ni atenuador pediátrico ni desfibrilador manual, es razonable y es una recomendación 2A que se use un DEA sin atenuador. Bueno, ahora continuaremos con la evaluación de la calidad de la reanimación. Entonces, pues debemos recordar que una reanimación de alta calidad se asocia a mayor probabilidad de retorno a la circulación, sobrevida y de desenlaces neurológicos favorables para el paciente. Entonces, debemos asegurarnos de que el paciente esté recibiendo adecuadamente la RCP. Y para esto contamos con técnicas invasivas y no invasivas, como la presión arterial invasiva, el expirado de CO2, dispositivos de sonido o visuales que nos retroalimentan las compresiones, y también se cuenta con el ultrasonido a la cabecera del paciente. Entonces, en cuanto a la evaluación de la calidad con la presión arterial invasiva, recomienda que se haga en pacientes que ya lo tenían previamente establecida. O sea, no se debe retrasar la reanimación para coger una presión arterial invasiva. Solo si ya la tienen, hay que usarla. Y es razonable guiar la RCP con la presión arterial diastólica, que en lactantes se considera mayor o igual a 25 milímetros de mercurio adecuado, y en niños mayor o igual a 30 milímetros de mercurio. En cuanto al aspirado de CO2, realmente sirve como una guía para la reanimación, tanto en adultos como en niños, pero la diferencia es que en los niños no hay un punto de corte específico, aunque algunos de los estudios que revisaron para las guías encontraron que un aspirado de CO2 entre 17 y 18 milímetros de mercurio tiene un valor predictivo positivo para un retorno a la circulación espontánea de 0.88. Entonces nos podemos guiar con estos valores. Adicionalmente, recomiendan que es razonable el uso de dispositivos de retroalimentación para mejorar la calidad de las compresiones. Y en cuanto al ultrasonido de la cabecera del paciente, realmente un personal que esté adecuadamente entrenado podría realizar ecocardiograma para tratar de ver causas o posibles causas cardiogénicas tratables. Sin embargo, esto no debe entorpecer los esfuerzos de reanimación ni suspender la RCP. Listo. En estas guías también nos hacen un apartado sobre la reanimación extracorpórea y consideran que se puede usar en pacientes pediátricos que tengan enfermedades cardíacas y hagan un paro cardíaco intrahospitalario en lugares que tengan todos los recursos, el personal entrenado y los protocolos para el uso de ECMO en reanimación. Listo. Entonces, ahora vamos a hablar sobre los cuidados posparo. Lo importante es que los cuidados posparo son todas esas intervenciones que están dirigidas a tratar el síndrome de posparada cardíaca, y lo que se busca es mejorar la sobrevida y el pronóstico neurológico del paciente. Entonces, recordemos que el síndrome posparo tiene 4 componentes, que son la lesión cerebral, la disfunción miocárdica, una isquemia sistémica y además una lesión por reperfusión. Y además se puede continuar con la patología que precipitó el paro. Entonces, todo esto hay que tratarlo. En cuanto a las guías, nos hacen diferentes recomendaciones. La primera es sobre el manejo de la temperatura.
en el paciente que persiste comatoso, después en el posparo, después del paro. Entonces, respecto al seguimiento de la temperatura, recomiendan que sea un seguimiento continuo y con una temperatura central. Y respecto a las metas o el manejo específico de la temperatura, hay dos opciones. La primera es que se haga un manejo, digamos, o un control con una temperatura de 32 a 34 grados centígrados por 48 horas y luego se continúe con 36 a 37.5 grados centígrados por 3 días. O la otra opción es que se haga un manejo continuo con una temperatura de 36 a 37.5 grados centígrados por 5 días. Realmente no hay diferencia en ninguna de estas dos y podría usarse cualquiera. En cuanto a las recomendaciones sobre el manejo de la presión arterial en el postparto, recomiendan que se usen tanto líquidos como vasopresores para el control de la presión. Y la meta es que se obtenga una presión arterial sistólica mayor al percentil 5 de la edad. Adicionalmente, recomiendan que se haga un monitoreo continuo de la presión arterial. Acá lo importante es que no especifican si es un monitoreo invasivo o no invasivo. Lo importante es que sea continuo. Okay. En cuanto al manejo de la oxigenación y de la ventilación, además pues de un abordaje temprano de la vía aérea avanzada, se recomienda que se cuente con una meta de normoxemia con una saturación entre 94 y 99% y que haya una meta de presión arterial de CO2 dependiendo del estado del paciente, pero usualmente siempre dirigida hacia la normocapnia. Listo. Otra cosa importante a tener en cuenta en los cuidados posparo es el monitoreo neurológico y el tratamiento de las convulsiones. Entonces, para esto, las guías recomiendan que se use electroencefalograma continuo para detectar trastornos convulsivos o trastornos epilépticos no convulsivos en el posparo. Y que si el paciente llega a tener convulsiones, siempre se traten. Entonces, otra cosa importante que nos traen estas nuevas guías es que cuentan con diferentes ayudas cognitivas para guiar la reanimación. Y una de ellas, en el caso de cuidados posparo pediátrico, nos dan una lista de chequeo para tener en cuenta todas las metas y recomendaciones respecto al cuidado de los pacientes en cuanto a la ventilación, el monitoreo hemodinámico, el manejo de la temperatura, el monitoreo neurológico y todos, digamos, estas otras puntos. Bueno, entonces, para tenerlo en cuenta y para tenerlo a la mano. Listo. Y ya el último eslabón de la cadena viene siendo la recuperación o el pronóstico neurológico. Entonces, en cuanto al pronóstico neurológico, recomiendan, bueno, las guías hacen énfasis en que no hay ninguna, digamos, un factor único mágico que nos diga el pronóstico neurológico del paciente, sino que se debe hacer una evaluación y una suma de muchos factores para establecer este pronóstico en los niños. Entonces, recomiendan que en la primera semana posparo el electroencefalograma puede ser útil como un factor pronóstico, pero debe sumarse a otros. Y que se pueden considerar múltiples factores como son la historia clínica, el examen físico, las imágenes diagnósticas y biomarcadores séricos como el lactato, el pH o el déficit de base para establecer o predecir el estado neurológico del paciente a futuro. Y ya el último eslabón, que es recuperación y rehabilitación, realmente se recomienda que todos los sobrevivientes de un paro sean valorados por servicios de rehabilitación y que en el primer año posparo siempre sean valorados por neurología. Bueno, entonces aquí les traigo, realmente este es el resumen de todas las recomendaciones, que es el algoritmo de reanimación. Trae, digamos, lo que se debe hacer en un ritmo desfibrilable, no desfibrilable, y aquí, pues, nuevo, digamos, frente a los cambios de las guías pasadas, es que la adrenalina se recomienda lo antes posible. Incluso se puede poner desde el inicio del paro. Pues que para efectos de enseñanza, pues, digamos, lo ponen de una manera organizada. Listo. Y ahora vamos a hablar de la reanimación cardiopulmonar en la gestante. ¿Listo? Realmente, bueno, primero iniciaremos con la epidemiología. Entonces, en Estados Unidos, nuevamente, de 1 de 12.000 ingresos a salas de partos termina en paro cardíaco. Realmente es un evento raro, pero con el tiempo ha venido aumentando su incidencia y las tasas de supervivencia, por lo menos en Estados Unidos, son muy variables.
Una RCP adecuada realmente sí ha demostrado que ha impactado los desenlaces tanto de la madre como en el feto. En Colombia realmente tampoco tenemos un registro exacto sobre el paro cardíaco intra o extrahospitalario en la población gestante, pero pues él en sí vigila, si hace una vigilancia por cada ciclo epidemiológico de la morbilidad materna extrema, que incluye todas las situaciones que ponen en peligro la vida de la madre y de la mortalidad materna. Y en el año 2020 vemos que 6.784 mujeres tuvieron morbilidad materna extrema, de las cuales 607 fueron en Antioquia. Y en cuanto a la mortalidad materna del año 2020, pues corresponde a 95 mujeres. Listo. En la gestante, digamos, el paro cardíaco también tiene unas causas un poco distintas al adulto, siendo las principales las complicaciones con anestesia, el sangrado obstétrico y los eventos embólicos. Sin embargo, pues no debemos tener en cuenta todas las posibles causas y también las Hs y las Ts en el abordaje y el manejo del paro. Entonces, una cosa importante con las que inician las guías es la recomendación sobre la preparación y la planeación para la atención del paro cardíaco en la gestante. Entonces, en cada institución en la que se pueda llegar a atender este tipo de evento, se recomienda que exista un equipo multidisciplinario conformado por un obstetra, urgentólogo, anestesiólogo y especialista en cuidado intensivo para el abordaje del paro cardíaco en la gestante. Adicionalmente, recomiendan que cada institución debe habilitar los recursos para la realización de una cesárea perimortem y se debe contar con protocolos institucionales para la atención del paro cardíaco en las maternas. En cuanto al manejo de la RCP o la RCP de alta calidad, realmente es igual al del adulto y son las mismas dosis de medicamentos, la misma tasa de compresión, ventilaciones, pero en la gestante tenemos algunas diferencias. Entonces, lo primero es una recomendación importante, desplazar el útero hacia la izquierda durante la realización de la RCP. Esto con el fin de liberar la presión, la compresión aortocava y mejorar el retorno sanguíneo de la madre. Adicionalmente, nos hacen un énfasis en la ventilación y la oxigenación de la paciente. Y en estas guías consideran que debe ser una prioridad, debido a que las maternas también tienen un mayor consumo de oxígeno. Adicionalmente, recomiendan que durante la reanimación no se debe realizar monitoría fetal porque puede entorpecer los esfuerzos y alterar la reanimación de alta calidad. Listo. Otro ítem importante y diferente en la reanimación de la gestante es la realización de la cesárea perimortem. Entonces, este procedimiento se debe realizar si la paciente no presenta un retorno de la circulación espontánea rápido y en ese caso se debe empezar a preparar el útero para evacuarlo durante la realización de la RCP. O sea, esta preparación no debe suspender o entorpecer la reanimación de alta calidad. Listo. Adicionalmente, en situaciones donde la reanimación materna se considere que es fútil, por ejemplo, maternas que tengan un trauma extremo o ya lleven una reanimación prolongada, no debe haber una razón para retrasar la cesárea perimortem con el fin de salvar el feto. Y se recomienda que esta cesárea se realice en los primeros 5 minutos del paro. Listo. En cuanto a los cuidados postparo, nuevamente reitero que es igual digamos, a lo que está ya estipulado en la guía del manejo del adulto, pero en la gestante, en las recomendaciones sobre el manejo de la temperatura, se recomienda que se haga, listo, o sea, hay una recomendación a favor en la paciente comatosa y que si se va a realizar, se haga un monitoreo continuo fetal para identificar bradicardia, que sería la principal complicación en el feto, en caso de que no se haya desembarazado la paciente. Listo. Nuevamente, pues esta guía nos trae bastantes ayudas cognitivas y aquí a resaltar es que en las intervenciones de la madre, lo primero es el manejo de la vía aérea y la importancia que se le da y las diferentes intervenciones obstétricas como el desplazamiento uterino y la cesárea perimortem. Listo. Entonces, ya para concluir, las guías nos dejan unas ideas importantes. Lo primero es que la RCP de alta calidad es la base de la reanimación. Debemos tener en cuenta que el manejo de la vía aérea en los niños es fundamental para la reanimación. En los niños recomiendan en estas nuevas guías usar un tubo con balón para disminuir la necesidad del cambio del tubo.
Y muy importante en cuanto a los medicamentos, que los ritmos no desfibrilables, la sobrevida mejora y aumenta con el uso temprano de la adrenalina. Otra idea importante es que la reanimación no termina con el retorno a la circulación espontánea y que después del alta es importante que los sobrevivientes del paro lleven o sean llevados a una rehabilitación. Importante que la reanimación materna es fundamental, la RCP de alta calidad, un manejo temprano de la vía aérea y la desviación manual uterina. Y en cuanto a la cesárea perimortem, importante que se debe realizar en los primeros 5 minutos del paro para mejorar desenlaces tanto maternos como fetales. Listo, muchas gracias.